¿Alguna vez adoptaste a un perro callejero? Déjame te cuento que yo lo intenté muchas veces cuando vivía aún con mis padres. Y siempre la consigna de mi mamá era esta: si entra ese perro a la casa, te sales tú. Y adivina qué, es cuando me di cuenta que no era tan amante de los perros como yo pensaba, de forma que siempre era yo el que terminaba estando en la casa y el perro regresándolo a las calles. Pero conozco de personas que han hecho eso y que sí han sido exitosas en la adopción de un perro. Sin importar si has adoptado un perro callejero o no, imagínate por un momento que lo haces. Lo subes a tu carro, llegas a la casa, lo bañas, le das de comer, le compras sus objetos de uso personal, su plato para comer, su plato para beber, su cama, su casa para perro, su correa para pasearlo. Le compras la mejor croqueta del mercado, lo llevas al veterinario para que le pongan todas sus vacunas, le das acceso a todos los cuartos de tu casa, a todas las estancias, y hasta le compras juguetes para perro. Le das su nombre y todo tu amor. Pasan 2 o 3 meses y este perro callejero, al cual tú salvaste del peligro de las calles y el abandono, al cual le mostraste todo tu afecto, todo tu amor, una mañana decide atacarte ferozmente y sin ninguna razón. Te deja mordidas severas en las manos, en los pies, te mordió la cara al derrumbarte, provocó heridas profundas en tu ser y mucho sangrado. Tanto que necesitaste ser llevado de emergencias al hospital para que te atendieran en una cirugía. Cuando salgas del hospital, ¿cuál va a ser tu postura ante ese animal? Lo más seguro es que lo vas a enviar a la perrera, ¿cierto? A que lidien con él y decidan su destino. Pues cuando adoptaste a ese animal, tenías expectativas sobre reglas de conducta que guardar y una relación amorosa en compañía tuya. Pero definitivamente el ataque en tu contra es inaceptable, ¿cierto? Pues el pueblo de Israel, iglesia, tiene mucho en común con la historia que acabamos de contar. Ellos vivían bajo peores circunstancias y condiciones que las que vive un perro callejero de nuestros días. Dios en su misericordia y guiado por sus promesas decide adoptarlos. Pero no como quien adopta a una mascota, sino como a sus propios hijos, como un hijo. Dios nos escogió no solo para rescatarlos de su miseria, sino para mostrarles su carácter y su amor, que se supone les ayudaría a comportarse de manera que querrían imitar el mismo carácter y amor que los rescató. Si algo distingue al Dios que los salvó, el Dios que los sacó de esa esclavitud en la que vivían en Egipto, es la bondad y la rectitud, la misericordia. Pero el pueblo de Israel falló en entender lo que dice el título de mi mensaje esta mañana. Que si Dios te escogió, es para caminar en rectitud. Si Dios te escogió, iglesia, es para caminar en rectitud. De la misma forma que cuando adoptas a un perro callejero, tienes la libertad de adoptar a uno de entre tantos que hay con necesidad. Así también Dios, de entre tantos pueblos con tanta necesidad y pecado sobre la tierra, decidió adoptar a uno en particular, al cual llamó Israel. Pero esa adopción venía con ciertas expectativas, donde la rectitud era una de ellas, donde una relación en comunión con Dios era de esperarse. El texto, iglesia, a exponer esta mañana, veremos que en vez de caminar,
con rectitud y comunión con Dios, Israel mordió la mano de Dios. Así que pongamos nuevamente nuestra mirada en el libro de Amós, capítulo 3. Vamos a estar leyendo versículos 1 al 8. Así que acompáñenme. Versículo 1 dice así: Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temerá el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su decreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Iglesia, si alguien adoptó a un perro y es atacado por este, pero después te enteras de que la persona que lo adoptó provocaba al animal, por ejemplo, lo maltrataba, lo torturaba, entonces tiene un poco de sentido, ¿cierto? Que el perro haya atacado a la persona. Pero en el caso, iglesia, de Israel no fue así. Dios fue paciente con ellos, fue amoroso, tierno, proveedor, misericordioso con ellos. Sin embargo, ellos practicaban la iniquidad por generaciones. De forma que actuaron como ese perro que atacó a su amo de manera injusta. Cada acto, iglesia, de maldad y de injusticia cometido contra una persona, contra su prójimo, era como si estuvieran mordiendo la mano de aquel que los sacó de esclavitud. Israel mordió la mano de su Dios de la misma forma que un perro callejero muerde a su amo que lo adoptó, porque no entendió que el contexto en el que se encontraba ahora demandaba una conducta diferente. Dios, por medio de su profeta Amós, está airado como león rugiente. ¿Por qué? Porque le mordieron la mano. Alguien tuvo la osadía de morderle la mano al león. De forma, iglesia, que como acabamos de leer en el texto, les pide oír de manera muy enfática las palabras que el Señor tiene en contra de su pueblo por culpa de su pecado. En contra de aquellos a los cuales sacó del basurero en el que vivían en Egipto. Aquellos que, lejos de mostrar agradecimiento y corresponder al amor que Dios les mostró, mostraron totalmente lo contrario. Y el argumento más fuerte, iglesia, que Dios les da está en versículo 2, y es precisamente este: que de entre todos los perritos sin dueño, que de entre todos los pueblos sin esperanza, fue a ellos a los que eligió para caminar en rectitud y representarle en la tierra. Iglesia, hay otras partes en la Biblia, y creo que estás familiarizado con este texto. Dios al que ama, corrige, ¿cierto? Dios al que ama, corrige. Por eso les dice en la segunda parte del versículo 2, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios los escogió, Dios los amó. Y ahora toca que les corrija. Como diciéndoles, de todos los perritos callejeros, fue a ustedes a los que elegí para darles mi amor y enseñarles mis caminos. Pero no les bastó. Y aún con todo eso, aún con todo lo que hice por ustedes, mordieron la mano del que los libró de la miseria.
como haría cualquier perro callejero salvaje con rabia y sin dueño. La indignación, iglesia, por no haber correspondido al amor de Dios, el amor que les tuvo, se siente en esta declaración. Dios quiere que sintamos el peso del dolor que hay en su corazón cuando eligió a alguien para ser su objeto, donde Él depositaría un amor redentor y en respuesta es tratado de la forma que un perro rabioso trata a cualquiera que se le ponga enfrente. Iglesia, Dios castiga el pecado de los que escoge, como dice el primer énfasis de mi sermón. Dios castiga el pecado de los que escoge. Versículos 3 al 8, iglesia, nos muestran a Dios subiéndole el tono y el volumen a su voz. En forma de preguntas retóricas. ¿Para qué? Para que Israel oiga y ponga atención a las palabras de advertencia que Dios tiene en contra de ellos. Les hace estas preguntas. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Y la respuesta obvia es claro que no, ¿cierto? ¿Ruge el león en la selva sin tener presa? Claro que no. ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? Claro que no es la respuesta. ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? Claro que no. ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Claro que no. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Claro que sí. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Claro que sí es la respuesta. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? Pues solo el que está sordo y no escuchó. ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Solo el que no entiende con quién está tratando. Conozco, iglesia, muchas personas, por ejemplo, que se jactan de entender las doctrinas bíblicas de la elección. Su jactancia es tanta que ésta se convierte en el tema central de todas sus conversaciones cuando hablan sobre Dios con otras personas. Lo triste es que muchos de ellos, al igual que Israel, viven vidas que demuestran que no han entendido en su totalidad la doctrina de la elección. Pues su aparente conocimiento, iglesia, de esa doctrina es lo único que les ayuda a tener una apariencia de piedad, de que entienden la palabra. Porque fuera de eso, ves que sus vidas no reflejan nada del carácter recto de alguien que fue elegido por Dios. Alguien que debe comenzar a mostrar en el momento en que fue elegido el carácter del que lo elige. Muchas de estas personas, en el mejor de los casos, necesitan ser corregidos por Dios para transformar ese espíritu orgulloso que por la forma en la que se manejan dejan ver que piensan que Dios los eligió por algo que vio en ellos. Porque no se ven como ese perro que estaba en el basurero, se sienten perros con pedigrí. Y por eso actúan así. Su más grande problema de esas personas que no entienden la elección, cómo Dios nos escogió, es que no entienden que Dios escoge para glorificarse a través de aquellos que no son nada, que no eran nada, que no son nada y que no serán nada en el futuro por ellos mismos. Si Dios te eligió, si algo somos, es porque Dios y su gracia nos ha alcanzado. Yo no sé cuán familiarizado estés con la doctrina de la elección esta mañana, pero algo que debes saber es que si eres un escogido de Dios, tu vida debe comenzar a cambiar. Dios ya ha revelado en su palabra que sus elegidos son nuevas criaturas en Cristo que comienzan a vivir un carácter recto. No perfecto, pero recto. Recto lo suficiente como para no vivir en constante orgullo, sino por el contrario, comenzaremos a vivir una vida diferente a la del mundo. Una vida que demuestra que el que nos adoptó nos dio beneficios que superan toda riqueza terrenal, iglesia.
Eso es algo que Israel no entendió. Ellos simplemente tomaron su adopción, su elección, que Dios los escogió como una licencia para pecar. Tú y yo no queremos ser eso, ¿cierto? No queremos ser, veamos, escuchemos, paremos oreja, oigamos a Dios en su palabra esta mañana. No usemos la gracia como una licencia para pecar, amén. Vamos a continuar leyendo, iglesia, versículos 9 al 10. Dice, proclamad en los palacios de Azov y en los palacios de la tierra de Egipto y decir, congregaos en los montes de Samaria y ved los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. En casa, mi familia y yo tenemos una perrita, se llama Maple. Es la perra más noble que he conocido. Nunca ha gruñido, nunca ha mordido a alguno de los miembros de la familia. La adquirimos en un criadero de perros desde cachorrita. Mucho de su buen trato hacia nosotros, me atrevo a decir, es el resultado del buen trato y amor que le mostramos como familia. He escuchado casos de perros en adopción a los cuales se les dio una mejor vida, que muestran muchísimo más fidelidad que el perro promedio que fue adoptado en un criadero. Debido a que tienen muy bien grabado en su memoria de perro de dónde es que su amo los rescató. Con lo que respecta a Israel, Dios no ve a un pueblo dócil y fiel como consecuencia de haberlos escogido y rescatado de la miseria. Ve la misma opresión en medio suyo, como dice el final del versículo 9. La misma opresión que ellos experimentaron cuando eran esclavos de Egipto. De la misma forma, iglesia, que un perro en adopción cambia su forma de manejarse por consecuencia del trato y amor del que lo escogió. De forma que de la mayoría de las veces podríamos decir, es evidente una transformación radical de parte de esa mascotita. De esa misma forma, Dios espera rectitud de los que escoge, como dice el segundo énfasis de mi sermón. Dios, iglesia, espera rectitud de los que Él escoge. Y según la evaluación, iglesia, que vemos en el texto que Dios hace sobre Israel en los tiempos del profeta Amós, dice esto, no saben hacer lo recto, en el versículo 10. Pues que al final dice, acumulan violencia y destrucción en sus palacios. ¿Cierto o no, iglesia? Muchas de las veces pasa que una vez que una persona ha paseado a su perro, te hace perfecto sentido que esa persona en particular posea a ese perro en particular, ¿cierto? ¿No te ha pasado que ves a la persona y ves al perro y dices, claro, ese es el perro que veo con esa persona, esa es la persona que veo con ese tipo de perro? Como si la persona y el perro hubieran sido hechos uno para el otro. Manejan el mismo nivel de pasividad o el mismo nivel de agresividad, manejan el mismo nivel de amabilidad o el mismo nivel de hostilidad o ansiedad. Es curioso, ¿cierto? Que pasen esas cosas, pero pasa y pasa muchas de las veces. Dios, iglesia, hubiera esperado que su pueblo, los elegidos, Israel, a los cuales escogió no como sus mascotas, sino como sus representantes en la tierra, para mostrar a su prójimo la imagen y semejanza de Dios con la que fueron creados, reflejaran algo de lo que Dios les mostró en sus vidas, que Dios es recto, que Él es bueno, que Él es amoroso, que es misericordioso. En vez de hacer eso, sin embargo, fallaron. Fallaron en representarle de la misma forma que muchos perros también fallan en representar la personalidad de sus amos. Porque también me imagino que has visto por las calles al hombre todo musculoso, todo ponchado, ¿cierto? Y que va caminando con su chihuahua. ¿Lo has visto? Da risa, ¿cierto?
O ya el viejito tal vez por ahí, no sé si te ha pasado, y que va caminando con un Rottweiler, ¿no? Todo, así todo fortachón el perro, ¿no? Y el viejito que apenas si puede caminar, que necesita su bastón. Así Israel con Dios, iglesia, fallaron en representar correctamente a su amo. La declaración del versículo 10 me recuerda a una cita de la carta de los Romanos en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace esa misma declaración. Romanos 3, 10 al 11, puedes ir allá con tu Biblia y si no lo voy a leer, no te preocupes. Dice esto: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Iglesia, según Romanos, al igual que acabamos de leer en Amós 10, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo recto, ni siquiera uno. Esta mañana que me escuchas, la evaluación de Dios con respecto al corazón humano no ha cambiado. No ha cambiado. No importa si eres un israelita viviendo en Israel o un mexicano viviendo en Polanco o en Tepito. La evaluación de Dios sobre tu persona es exactamente la misma. No importa si entiendes la doctrina de la elección o no. Dios esperaba una conducta recta que le representara en la tierra. Pues para eso te creó. Por eso te creó a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Pero tanto tú como yo seguimos los pasos de Israel. Seguimos los pasos de Adán y de Eva. Hemos caminado de forma que Dios, sin rodeos, quiere que sepamos en su palabra. Quiere traer a nuestra atención. Porque no hemos caminado con la rectitud que el Creador espera de nosotros. Y aún si te consideras un elegido de Dios, Dios quiere que sepas que no has caminado con el estándar de rectitud que se espera de un elegido de Dios. Ni siquiera esta semana, ni siquiera esta mañana. El estándar de rectitud, escúchame bien esta mañana, el estándar de rectitud de Dios, el que Él demanda es muy alto. Y ninguno de nosotros, perros callejeros que somos, lo puede alcanzar por sus propias fuerzas. Es por eso que necesitamos, iglesia, confiar en el favor divino que Dios da a todos aquellos que reconocen esto, que por nuestro pecado sucio y cochino somos como ese perro rabioso, lleno de pecado. Mordemos la mano de nuestro Hacedor de manera regular. Necesitamos confiar en la gracia de Dios, de la cual habla Romanos en ese mismo capítulo, capítulo 3, pero unos versículos más adelante, versículos 23 al 24. Los voy a leer. Dice esto: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Iglesia, la redención que Israel experimentó últimamente era una sombra de la verdadera redención que todo ser humano necesita por causa de su pecado. Israel fue sacado de Egipto, pero nunca pudieron sacar a Egipto de sus corazones. De la misma forma, al igual que Israel, tanto tú como yo, que me escuchas esta mañana, necesitamos que Dios, por su gracia, cambie nuestros corazones para recibir el amor transformador de Dios. La redención divina, que en verdad trae salvación, que se manifiesta en comenzar a vivir una vida con rectitud. Esto sucede si hemos confiado en la gracia de Dios. La gracia revelada por medio de la redención que, como acabamos de leer en el texto, viene por medio de Cristo Jesús. Cuando entendemos, iglesia, que el que murió en esa cruz
que el que fue vituperado, que el que fue maltratado y desangrentado lo hizo por nosotros, ya que la rectitud de Dios demanda justicia perfecta. Su ira santa demanda justicia en contra de nuestro pecado, misma ira que Jesús, dice el texto, recibió en nuestro lugar. En Él encontramos nuestra justicia. Y no solo eso, no solo Él recibió el juicio por nosotros, sino que la Biblia dice que resucitó al tercer día como estaba escrito. ¿Para qué? Para demostrar que Él fue victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Para demostrar que su sacrificio fue acepto a los ojos del Padre como una garantía por la vida de los que íbamos a confiar en Él por la eternidad, para así poder ser aceptos ante la presencia de Dios Padre. Dios espera rectitud, iglesia, de los que escoge. ¿Y los escogidos? Que somos aquellos que hemos confiado por fe en la sangre de Jesús. Somos declarados rectos por medio de creer en Jesús, que Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir y que Él vivió la vida recta y justa que se demandaba de nosotros. Así que esta mañana que me escuchas, que por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo puedas ver tal vez por primera vez en tu vida que eres ese perro rabioso por culpa de tu pecado y que has mordido la mano de tu Hacedor por tu pecado, cuando pecaste en contra de Él, cuando ofendiste por primera vez a otra persona. El texto te invita, yo te invito, Romanos te invita en la proclamación del Evangelio de Pablo, que vengas a Jesús, confía en su sacrificio y comienza a vivir esa vida recta que Dios comienza a producir en los corazones de sus escogidos. Cuando estos en verdad, claro, han creído en la salvación que Jesús ofrece. Ven y no lo pienses más, ven tú de caminos torcidos y deja que Dios te declare recto ante sus ojos. Y que esa declaración que Él haga sobre ti sea el inicio de la obra que Dios va a comenzar a hacer en ti, como un hijo suyo, adoptado por su gracia para vivir una vida santa para gloria de su nombre. Amén. Vamos a continuar leyendo versículos 11 al 15. Dice, por tanto, así dice el Señor, un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y tus palacios serán saqueados. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león 2 patas y un pedazo de oreja, así será rescatado los hijos de Israel que moran en Samaria. En la esquina de una cama y en el damasco de un sofá. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos. Porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Sería justo decir que solo un amante de los perros estaría dispuesto a perdonar a un perro que fue adoptado, pero que le pagó a su amo con un ataque feroz, mandándolo al hospital. Yo creo que sería justo, ¿cierto? Solamente un amante de los perros haría eso. A mí me gustan los perros, pero no me considero un amante de los perros. Si un perro a mí, un perro que yo adopté, me causa heridas profundas lo suficiente como para mandarme al hospital después de todo el amor que le mostré, lo más seguro es que su destino final sería la perrera para que hagan con él lo que tengan que hacer, tal vez que lo duerman. Por el contrario, el amante de los perros
sometería a su mascota tal vez a algún proceso, ¿verdad?, de rehabilitación, para volverlo un día, tal vez tenerlo de regreso a casa para continuar la compañía. Iglesia, Dios tiene un corazón como ese amante de los perros. Cuando Él escoge, iglesia, a uno de los suyos, los pasa por un proceso de rehabilitación muchas de las veces para que les ayude a amar a su amo, para que ya no muerda. El proceso de rehabilitación que Dios usa para sus elegidos muchas de las veces viene en forma de juicio. De forma que para Israel, como acabamos de leer, Dios trae juicio por falta de rectitud. Dios trae juicio, iglesia, por falta de rectitud, como dice el último énfasis de mi sermón. Versículos 11 al 15, iglesia, nos dan una ilustración gráfica del tipo de juicio que Dios traería sobre Israel. Para ver si algunos de los que Él escogió dentro de la misma nación pasan por un proceso de rehabilitación en forma de juicio, que les ayude a ver a Dios como Él es, el Dios de los ejércitos que dice el versículo 13. Iglesia, el juicio es la consecuencia de no encontrar rectitud en las vidas de los escogidos de Dios. Por tanto, dice en versículo 11, como diciendo, como consecuencia de la falta de rectitud, esto es lo que se les viene a Israel. Serán rodeados por una nación enemiga que echará bajo su poder y sus palacios quedarán saqueados. Castigaré los altares de Betel. Betel en ese contexto era considerado uno de los lugares, uno de los centros de reunión de adoración, donde tenían sus altares, donde iban y cometían idolatría los israelitas, porque Dios no instituyó esos lugares para la adoración. Dios habla de derribar sus casas de invierno junto con las de verano, dejando ver que toda su prosperidad de la que ellos tal vez se jactaban en ese momento sería llevada a ruinas. Toda la opulencia que transmite una casa de marfil iba a ser hecha polvo. La ilustración, iglesia, que usa de versículo 12 es muy gráfica y clara para que les quedara claro a Israel y sin duda el juicio que se avecinaba. Dice, como el pastor rescata la boca del león, como el pastor rescata de la boca del león 2 patas y un pedazo de oreja, así también serán rescatados los hijos de Israel que moran en Samaria. No, iglesia, ¿no sería absurdo decir, suponiendo que soy un pastor o que tú eres un pastor, y llegas con tus amigos y les digas, mira, rescaté a mi oveja, aquí tengo una patita o 2 patitas y su orejita? Es absurdo decir que rescataste algo que regresas con esas condiciones, ¿cierto? ¿Dónde está la demás parte del cuerpo? De la misma forma, Dios quiere que quede bien en claro que su juicio es certero y que no habrá forma de escapar de él. Como no diríamos que escapó del juicio del león una oveja cuando solo quedaron sus patas y su oreja. Esta mañana que me escuchas, Dios ha causado calamidad aún en nuestros días. La misma calamidad de la que habla al inicio en nuestro texto esta mañana, también está trayendo en nuestros días, iglesia. Se llama coronavirus, por si no te has enterado. Él ha permitido que esta calamidad caiga no solo sobre una nación, sino sobre el mundo entero. Si sucede una calamidad en el mundo entero, ¿no la ha causado el Señor? ¿No es acaso el mismo Dios de los ejércitos que trató con el Israel de Amós con espada desenvainada, el mismo que está tratando con la humanidad de nuestros días? De algo podemos estar seguros, que Dios está permitiendo esta pandemia de nuestros días para derrumbar los palacios de muchos que han puesto su esperanza en ellos mismos o en las cosas que los rodean. Pero tampoco podemos descartar, escúchame bien, tampoco podemos descartar que Dios esté trayendo juicio
por falta de rectitud en la vida de sus escogidos, para ayudarnos a examinar nuestros caminos, para evaluar si estamos caminando fielmente en la fe que decimos que nos salvó. Un caminar digno del llamado que Dios hizo cuando nos salvó. Si ya le conoces esta mañana, si Dios es tu amo, tu maestro, tu Señor, ¿cómo estás caminando en rectitud? ¿Podrías decir que hay áreas de tu vida donde honestamente, si te evalúas, ves falta de rectitud? ¿Qué vas a hacer para corregirlo? ¿Cómo el coronavirus te está ayudando a recalibrar tu conducta y alinear tu corazón y tu mente hacia Dios? Mi perrita Maple es un buen recordatorio de la falta de devoción hacia Dios que aún existe en mi persona. Ahorita te voy a explicar por qué. Todas las mañanas, cuando abrimos la puerta de nuestra recámara, mi esposa y yo, o cuando regresamos de algún lugar a la casa, nuestra perrita Maple siempre se muestra entusiasmada en relacionarse con nosotros, con sus amos. Desesperada por tener comunión con nosotros. Se nos sube, nos lengüetea, nos mueve la cola, corre para todos lados, demostrando así su fidelidad y amor, su devoción, demostrando el cariño por haberla escogido de entre muchos otros cachorros que pudimos haber escogido. Su cariño que es recíproco por el cariño que le mostramos también. Ella es así a pesar de que no somos los amos perfectos, a pesar de que a veces le fallamos. En tu caso, si eres creyente, si Dios te escogió, Dios sí es perfecto. Él sí es un buen amo que nunca ha fallado. Él siempre ha sido muy, muy, muy bueno contigo. Cuando tu caminar muchas de las veces falla en parecerse a lo que te platico con mi perrita. ¿Cuánto imitas a mi perrita Maple con sus amos, tú con tu amo, con el Señor, con el Dios de los ejércitos? ¿Cómo es tu devoción? ¿Se muestra? ¿Se nota? Mi perrita Maple es el recordatorio visual que necesito crecer en el entusiasmo, que necesito crecer en mi deleite hacia aquel que es mi amo, mi Señor, el que me rescató, del cual yo soy su esclavo. Para encontrarme con mi Señor y para caminar en sus pasos, para tener comunión con Él, con esa emoción, con ese deseo, con esa pasión. Dios, Iglesia, en su misericordia, me deja ver mi falta de necesidad de Él a través de la interacción que tengo con mi perrita Maple. ¿Cuánto más yo debería de buscar a un Señor tan bueno y tan perfecto, que me mostró una salvación tan grande como la de entregar a su propio Hijo por la transgresión de mis pecados? Iglesia, Dios te está invitando esta mañana a recordar esto, que si te salvó por su gracia, pero ¿para qué? Para comenzar a caminar en rectitud. Te está invitando a recordar que si hay falta de rectitud en tu vida esta mañana, si Dios te salvó y sabes que hay falta de rectitud, porque el que dice que no tiene falta de rectitud es un mentiroso y la verdad no está en él. Si eso es verdad, entonces no hagas a un lado el juicio de Dios, como para pensar que no hay algo que necesitas crecer en rectitud durante esta pandemia que estamos experimentando. Pídele a Dios de su poder transformador para vencer el pecado en tu vida y vivir una vida santa y recta, para caminar sobre el camino que caminan los que han sido escogidos por Dios. Y por último, Dios te está invitando a venir a su presencia si aún no le conoces. Escúchame bien esta mañana, si aún no le conoces,
Dios está permitiendo esta calamidad, esta pandemia, para que le conozcas, para que tus ídolos sean derrumbados, para que ya no más pongas tu esperanza en las cosas de este mundo que se desvanece de la noche a la mañana. Un día estás gozando tu vida con toda libertad, otro día estás enclaustrado en tu casa sin poder salir con un temor horrible porque tu vida está en peligro. Para que ahora Él sea el dueño, el Señor de tu vida, tu amo perfecto que nunca te va a fallar, nunca te va a desamparar. Él no va a dejar que tu cuerpo perezca en una tumba, sino te va a resucitar. Él será tu guía en caminos de rectitud para que le busques y le adores. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de vivir nuestra fe a la luz de lo aprendido juntos en el libro de Amós capítulo 3 esta mañana. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva. Gracias porque es eficaz, Señor. Gracias porque nos revela la necesidad tan grande que tenemos de venir a ti, Señor. Gracias porque nos recuerda que si tú nos escogiste, Dios, nos escogiste para caminar en rectitud, para caminar una vida recta que representa al Creador. Señor, ayúdanos, Señor, a vernos como a ver como un espejo a Israel en el capítulo 3 del libro de Amós. Y no caer en el mismo engaño en el que ellos cayeron de pensar que porque eran tus elegidos tenían una licencia para pecar. Ayúdanos a recordar que nuevas criaturas somos en Cristo y que aquel que es nuevo en Cristo ahora tiene un poder sobrenatural que obra en él para que la transformación de la regeneración que provocaste en nuestros corazones ahora dé frutos donde mostramos rectitud en nuestras vidas, donde hacemos cosas buenas, en donde se puede ver el carácter de Dios, la imagen de Dios en nuestros corazones, porque te amamos, porque nos adoptaste y porque podemos imitar a nuestro amo, a nuestro Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser ese pueblo malagradecido, a ese pueblo presuncioso, ese pueblo que piensa que está bien con su Creador cuando en realidad nuestros frutos demuestran lo contrario. Cuando hemos definido la rectitud según nuestro parecer y no según tu revelación en tu palabra. Perdónanos, Señor, por todo lo malo que hemos hecho esta semana, por todo lo malo que hemos hecho a lo largo de los meses pasados. Señor, ayúdanos a ver tus juicios, a ver tu calamidad, la que tú envías para tu pueblo como ese medio de gracia, de corrección, en donde tú quieres corregir nuestras devociones, donde tú quieres tirar nuestros ídolos, donde tú quieres que nuestro deleite lo encontremos, pero solo en ti y en nada más. Te pido también por aquellos que están esta mañana escuchando el mensaje, que lo van a escuchar en un futuro en la grabación. Padre, revélate a ellos. Padre, que esto que tú estás haciendo de traernos, hacernos tocar fondo como humanidad, salve a muchos. Que salve a muchos, que muchos por primera vez en su vida reconozcan que han estado viviendo la vida como perro callejero, apartado de su Creador, haciendo lo que les parece según su parecer y no según tu voluntad. Señor, ayuda a todo aquel que no le ha amanecido esta mañana, que aún sigue ciego y que aún sigue con sus esperanzas puestas en esta tierra, Señor. Ayúdalo, desármalo, tú, Dios de los ejércitos, tú que tienes la espada desenvainada para cortar cabezas, para someter a cualquiera de tus enemigos, Señor, con gracia y con amor como te caracteriza, porque tu Hijo vino a eso, no a juzgar, sino a dar salvación a todo aquel que se humilla y reconoce que necesita una espada, pero que Cristo tomó la espada, que necesita ser desangrado, pero que Cristo fue desangrado en esa cruz. Ayuda, Padre mío, a todo aquel que aún no te conoce, que aún no tiene la esperanza de vida eterna, para que puedan venir a tus pies esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la salvación tan grande que Jesús nos mostró.